música guarda una relación íntima con los aspectos sociales y culturales del hombre. Es un componente excepcional de identificación entre los individuos pertenecientes a un país, una clase social o un grupo, es decir, crea identidad. Por eso su estudio nos permite conocer la evolución de las personas y los pueblos en la historia. Los ritmos afrocaribeños, por sus orígenes, son en sí una mezcla de culturas, costumbres y razas. Esto, aunado al talento y creatividad de los músicos mexicanos, ha dado como resultado estilos musicales que no son únicamente una manera de bailar o de tocar, sino que llegaron a ser una forma de vivir y de pensar. Esta música afroantillana o afrohispana de las Antillas arribó a México precisamente por el puerto de Veracruz y se arraigó de tal modo en el gusto de los mexicanos que hoy es parte importante del panorama cultural de nuestro país, especialmente de los veracruzanos. Recordemos que, durante la época de la colonia, México fue escenario de una trata esclavista de grandes proporciones, a tal grado que la cantidad de esclavos traídos de África llegó a superar al número de españoles procedentes de la península durante los primeros años de la colonia. Esto sin duda contribuyó en el desarrollo de un intercambio de gran importancia. Los procesos de aculturación y transculturación crearon en nuestro país un nuevo escenario económico, cultural y social cuyos ingredientes principales fueron los inmigrantes europeos y africanos, junto con los nativos indígenas. El maestro Rafael Figueroa, en su libro México y la música afrocaribeña, nos comenta que, debido a los diferentes tipos de inmigración que se dieron entre México y los demás países del Caribe desde la colonia hasta el siglo XX, la música de origen antillano siempre fue una influencia constante en nuestro panorama cultural. Desde el chuchumbé del siglo XVII hasta la salsa nuevayorquina, puertorriqueña y colombiana, México la ha recibido con muy buenos ojos, oídos y pies, en parte debido a su propia herencia afroamericana. La ciudad de Veracruz se convertiría así en puerto y puerta de entrada a todas las manifestaciones comerciales, artísticas y culturales provenientes del Caribe, y de manera muy especial aquellas llegadas de la isla de Cuba. De este modo, en el primer lustro de 1880, y después de haber pasado con gran aceptación por las costas de Puerto Progreso en la península de Yucatán, llega al puerto de Veracruz un nuevo ritmo llamado danzón, nacido en la ciudad de Matanzas, Cuba, y creado por el músico cubano Miguel Failde. El danzón es un ritmo y un baile de origen cubano creado por el compositor matancero Miguel Failde, próximo al año 1879 y engendrado por otro género cubano llamado danza, una variación de la contradanza. Baile típicamente cubano que llegó a ser el arquetipo de la música popular con su ritmo característico. Pero, para entender mejor los orígenes y antecedentes de este género musical, retrocedamos en el tiempo. Sobre el año de 1791, se gestó en Haití una revolución de esclavos de los centros azucareros contra los mayorales y patrones franceses que los explotaban y vejaban. Muchos de estos emigraron hacia Cuba, entrando por la provincia de Oriente, llevando consigo idioma, costumbres y manifestaciones artísticas. Una de estas manifestaciones, la contradanza o country dance inglesa, adoptada en Francia en el siglo XVII con el mismo nombre, se hizo presente en Cuba junto con el minuet, el rigodón, los lanceros y otros bailes del mismo origen que, por cierto, no eran fácilmente asimilables en la práctica popular, pues se hacía necesario contratar maestros especializados para la enseñanza y ensayos previos a la fecha en que estos bailes se ejecutaran, naturalmente con acompañamiento de orquesta de cuerdas con flauta transversa al estilo francés. Con el paso del tiempo y casi un siglo después, la contradanza arraigó definitivamente en Cuba, aunque ya con características locales. Y se atribuye a don Manuel Saumeil el haber conformado la contradanza cubana a través de una de sus más deliciosas composiciones en ese género, Los ojos de Pepa.
El primer danzón conocido, Las Alturas de Simpson, titulado así en homenaje a un barrio de la ciudad de Matanzas en Cuba, se escuchó por primera vez el 1 de enero de 1879 en el Liceo de Matanzas. Lo interpretaba una orquesta típica de viento que contaba con cornetín, un trombón de pistones, un figle, 2 clarinetes en do, 2 violines, un contrabajo, 2 timbales y un güiro criollo. Dicha orquesta estaba dirigida por Miguel Failde, que era el autor del mismo. Dicho danzón se conforma de 3 partes de 16 compases que se denominan introducción, parte o trío de clarinete y trío de metales, interpretado por la llamada orquesta típica, aunque años después se interpretó también con la orquesta llamada charanga francesa, que consistía en un grupo de cuerdas con una flauta solista. Ese nuevo ritmo, aunque mantenía el influjo afro en su cadencia, ahora poseía una mayor libertad expresiva que permitía a la pareja enlazarse con más sensualismo. La danza aumentó sus partes formativas y extendió su tiempo bailable, por lo que se le empezó a llamar danzón. Solamente un año posterior a su estreno, y después de haber pasado con gran aceptación por las costas de Puerto Progreso en la península de Yucatán, en donde incluso se le utilizaba para hacer jingles comerciales, llega al puerto de Veracruz el nuevo ritmo llamado danzón. Este rápidamente conquistó el gusto de los músicos veracruzanos, quienes se apresuraron a componer sus propios temas y a crear nuevas agrupaciones musicales representativas de este género, tales como la Danzonera Pasos y la Banda de Marina del puerto de Veracruz, quienes tocaban 2 veces por semana en el Zócalo de la ciudad, costumbre que sigue vigente hasta nuestros días. Algunos años después, el danzón emigra a la Ciudad de México, donde no solamente se convierte en el ritmo de moda, sino que es adoptado como una forma de vida por un sector de la sociedad, alimentando la historia cultural de México en lugares como el Salón México, Salón Los Ángeles y el California, llegando así, con el paso de los años, a convertirse en parte integral de nuestra cultura y tradición. Y fue precisamente en esos salones de baile, tal como lo comenta Rafael Figueroa, en donde los músicos mexicanos le dan un toque diferente a la manera de componer e interpretar el danzón, pasando de la cadencia fina de la charanga francesa al poderío de las orquestas de metales. Una de esas orquestas era la Danzonera de Dimas y Prieto, con sus directores Amador Pérez Dimas y Silverio Prieto. Dimas, el trombonista oaxaqueño y subdirector de la banda de artillería, había de pasar a la historia en 1944 por la creación de la pieza que es considerada el danzón de danzones, el inolvidable Nereidas. Así, desde la llegada del danzón, pasando por el son, el mambo y el cha-cha-cha, México ha sido testigo y parte importante del nacimiento y desarrollo de los diferentes ritmos que conforman la música del Caribe, afrocaribeña o afrohispana de las Antillas. Algunos de estos ritmos, como el danzón, han sido adoptados, modificados y enriquecidos por los mexicanos y de manera muy especial por los veracruzanos, al punto de que hoy por hoy forman parte ya de nuestra identidad cultural.